Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más. Ahora sí, un lunes más, Aprendo Fotografía Online. Un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, noticias, técnicas de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de accesorios de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa número 50. Nunca me imaginé que iba a llegar al programa 50 del podcast, ya con muchos oyentes y tú también como un fiel auditor. Este programa es de hoy lunes 13 de mayo del 2019 y obviamente este programa está dedicado a todas las madres del mundo, ya que este fin de semana fue el Día de la Madre. Me imagino que debes haber saludado a la tuya y si no la tienes presente, igualmente un fuerte abrazo a todas las madres. También en especial a mi madre, obviamente un fuerte abrazo a mi madre y a mi mujer, que es la madre de mis hijos. Así es que este programa va dedicado especialmente a todas las madres. Bueno, después de esas palabras, hoy tenemos un programa muy interesante, ya que se vienen 2 cursos básicos en Arica y en Antofagasta. Muchas veces los alumnos me preguntan acerca de que si es necesario tener un trípode. Entonces aquí te voy a dar algunas razones de por qué es tan necesario tener un trípode como un accesorio indispensable dentro de cualquier equipo de los fotógrafos. Así es que vamos a hablar de por qué usar trípode, en qué nos ayudan los trípodes. Pero antes, como siempre, miguelnunesfotografía.com. Ingresa a nuestra escuela, que será el Netflix o el Spotify o como quieras llamarlo, de los cursos de fotografía. En este momento a solo $4 mensuales. Por ahora. Recuerda que a medida que se vayan incluyendo cursos, irá aumentando en $1 el valor. Además, al ingresar tendrás, aparte de tener acceso a todos los cursos, también tendrás acceso a la intranet, donde hay muchos archivos, hay contratos fotográficos, hay archivos de checklist, hay un montón de archivos, hay preset para Lightroom, un montón de cosas que están incluidas también y que hemos hablado también acá en los podcasts y en los cursos. Todos los archivos de los cursos están ahí en la intranet. Además, podrás ver también los replays de los webinars, por si es que no pudiste asistir a algún webinar o algún seminario o alguna masterclass en vivo, ¿cierto? Podrás ver los replays ahí cuando estés suscrito. Y también a la biblioteca virtual, por ejemplo. Bueno, con esto también te quiero contar de que ya vienen más cursos pronto, así que suscríbete, porque si no va a ir subiendo el precio y te vas a perder esta promoción. Si eres empresa y quieres anunciarte en el podcast, recuerda escríbeme al correo contacto@miguelnunesfotografía.com. Como siempre te dejaré los enlaces en la descripción del programa. Hoy el programa es súper interesante, ya que te voy a dar las razones de por qué hay que siempre tener un trípode en tu equipo fotográfico. En los cursos básicos de fotografía, los alumnos o los que están postulando para ser alumnos siempre me preguntan si es necesario tener un trípode. Yo les comento que para el curso realmente no es indispensable, pero ellos mismos se van dando cuenta que el trípode sí es muy necesario para generar o hacer distintos tipos de fotografía, debido a que normalmente ocupamos tiempos de exposición más largos de lo normal, o se explica en los tiempos de exposición más largos, ahí se dan cuenta que sí es necesario tener un trípode para generar fotografías más creativas. Entonces, el primer recomendación o por qué hay que usar un trípode o tener un trípode es la posibilidad de fotografiar con poca luz o en fotografía nocturna. Cuando la luz se reduce, ¿cierto? O en fotografía nocturna que ya casi no hay luz, disparamos con tiempos de exposiciones más largos, ¿cierto? En segundos, por ejemplo, 15 segundos, 30 segundos, o en minutos, o en fracciones de segundo muy lentas, ¿cierto? Lo que nos permite, que es muy fácil, que se genere trepidación, que es generar imágenes borrosas. ¿Por qué? Por el movimiento de la cámara. Entonces, al fotografiar con poca luz o en fotografía nocturna, el trípode realmente es esencial, ¿cierto? Si es que nos vamos de la poca luz o en fotografía nocturna, un poquito antes en la luz solar, llamémoslo así, es la capacidad de poder fotografiar en larga exposición, que es lo mismo que hablábamos recién, ¿cierto? Pero supongamos que quisiéramos generar un efecto seda en el agua, ¿cierto? La única forma de realizarlo, o la mejor forma y más simple de utilizarlo, o de realizar esa fotografía, es con un trípode.
¿Recuerdas que te di en el podcast anterior algunos tips de fotografía de larga exposición y está el uso de filtros también en los capítulos del 8 al 11, ¿cierto? Fotografiar en larga exposición ya significa trípode, sí o sí, ¿cierto? Para poder encuadrar bien y tener otros aspectos que vamos a ver también en este capítulo del podcast. Recuerda que también el trípode, como otro consejo que te puedo dar, te da una mejor estabilidad. ¿A qué se refiere eso? Es que uno también puede poner el trípode sobre una mesa, sobre algo, sobre la mochila, por ejemplo, si uno no anda con el trípode, sobre el piso o sobre una sandbag, que se llaman, que son bolsas con arena o con tierra, pero el trípode siempre te dará mejor estabilidad. Y al darte mejor estabilidad, los trípodes te van a dar imágenes más nítidas. Como te comentaba, uno de los errores que se comentan al comienzo cuando uno está partiendo en fotografía es que no se dan cuenta los alumnos o los principiantes que bajan mucho la velocidad de obturación y tienen el trípode en la mano. Entonces, la forma de compensar eso es colocándolo en un trípode. Al tenerla, por ejemplo, supongamos, en un medio de segundo, ¿cierto? O en un cuarto de segundo en un tiempo de exposición. Si yo tengo la cámara en la mano, lo más probable, y es casi seguro, de que mi imagen saldrá trepidada, ¿cierto? Va a salir borrosa. Y no va a ser por un problema de enfoque, va a ser por un problema de tiempo de exposición y tener la cámara en la mano. Entonces, el trípode te ayudará en eso. Y a la vez de que tú no estás tocando la cámara, ¿cierto? Y si tú juntas el trípode con un disparador remoto, como te nombré en el capítulo anterior del podcast, obtendrás claramente imágenes mucho más nítidas. Eso es como con temas técnicos. Después hay un tema creativo, ¿cierto? De composición, siempre uno quiere apreciar el paisaje, por ejemplo, si estamos fotografiando paisaje. Entonces, si nosotros tenemos nuestra cámara en el trípode, tendremos más tiempo para crear, ¿cierto? Para componer. ¿Por qué? Porque las cámaras hoy en día, bueno, aparte de las mirrorless, que si uno le suma el lente, igual son cámaras pesadas, tener todo el día la cámara en la mano igual es un poco incómodo, ¿cierto? Uno se va cansando. En cambio, si uno tiene la cámara en el trípode, aparte de disfrutar el momento, uno puede encuadrar de mucho mejor manera y una forma mucho más precisa, por ejemplo, alinear el horizonte, ¿cierto? En el mar, el horizonte, si lo quieres alinear, en el trípode es muy preciso alinearlo. Por eso te da más tiempo para crear tus fotografías y a la vez te da la posibilidad para encuadrar y también ajustar los disparos, ver las velocidades, ¿cierto? O sea, los tiempos de exposición, ver el diafragma, ver el ISO, ¿cierto? El modo de enfoque que quiero utilizar, todas las cosas técnicas y el encuadre nos permite el trípode una mayor flexibilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente si yo estoy con la cámara en la mano es muy difícil encuadrar el horizonte excepto que el VR, el estabilizador del lente sea muy pero muy bueno. Y como séptimo, si te quieres comprar un trípode, recuerda que lo que colocas encima de ese trípode es mucho más caro que el trípode. Entonces siempre yo recomiendo comprarse trípodes buenos, estables, ¿cierto? No estamos hablando de precios caros, lo que siempre digo, no estamos hablando de trípodes caros, sino que sean lo más estable posible, porque eso es lo fundamental de un trípode, que te dé estabilidad, y es lo que vimos acá. Entonces, el trípode tiene que ser lo más estable posible. Como he comentado en podcasts anteriores o en webinars, en masterclass, yo he visto en los cursos, sobre todo de fotografía básico, trípodes que yo creo que con un suspiro se caen. Así de simple, o sea, un suspiro y bota el trípode. Y eso no puede ser, ¿cierto? El trípode tiene que ser lo más estable posible. Si bien es cierto, un trípode estable es relativamente pesado también, pero después tú también te irás dando cuenta qué necesitas. Si necesitas un trípode de viaje, puede ser más barato, más caro, ¿cierto? O más chico, o más liviano, ¿cierto? Pero va a depender también de la fotografía que quieras realizar. Entonces, todos estos accesorios, ¿cierto? Como los trípodes, lo puedes encontrar en el Cuarto Digital, ¿cierto? El cuartodigital.cl, que tiene su página web abierta, El Cuarto Digital, así se escribe, el cuartodigital.cl, donde puedes encontrar una variedad de trípodes de distintas marcas, Benro, Manfrotto, hay de distintas marcas que tú necesitas y cualquier cosa que tú necesites para fotografía.
Como te decía, la página es elcuartodigital.cl y si lo quieres visitar presencialmente está en las Amapolas 1290, oficina 609, a pasos del Metro Colón de la línea 4. Así que recuerda que si necesitas uno de estos accesorios, visita elcuartodigital.cl. Bueno, y con esto, mis consejos de por qué hay que usar trípode. Recuerda que si tienes cualquier consulta, escríbeme al correo contacto@miguelnunesfotografia.com. Entonces, en conclusión, para los principiantes principalmente, usar un trípode o tener un trípode es realmente necesario. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que queremos hacer fotografías que es necesario tener el trípode. Valga la redundancia, he repetido necesario como 3 veces. Pero por las cosas que te dije, por ejemplo, posibilidad de fotografiar con poca luz o en fotografía nocturna, poder hacer fotografía de larga exposición para que te dé estabilidad y logres imágenes más nítidas, tener el tiempo para encuadrar y crear tu fotografía, ¿cierto? Y ajustar los disparos con mayor facilidad y también disfrutar el momento. Así que recuerda hacerte de un buen trípode lo más estable posible. Hasta aquí, como te decía, mis consejos sobre cómo elegir o por qué tener un trípode. Pero estoy seguro de que hay muchos más consejos que entre todos podemos agregar para enriquecer este podcast y así ayudar a todo el mundo. ¿Por qué no te animas y nos cuentas si me faltó algo, tú tienes otra sugerencia o por qué hay otra razón de por qué usar este trípode, ¿cierto? Usar este accesorio fotográfico. Y con esto terminamos el podcast del día de hoy. Como siempre, 1000 gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que lo estés escuchando. Recuerda que estamos en Spreaker, iVoox, Spotify y Google Podcast. También estamos en iHeartRadio y en YouTube. Solamente el audio. Lamentablemente todavía estamos solamente el audio, pero en algún momento verás el detrás de cámara cuando yo grabo los podcasts. Además, no olvides suscribirte en la escuela que está ahora solamente a $4 mensuales y decirte como siempre a ti que me estás escuchando, que sin ti esto no sería lo que es. Estaría hablando solo, ¿cierto? Entonces simplemente no serías. Así que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. ¡Muy buenos días!